Muy bien, estamos en medio de esta serie que van a ser varios domingos. Le hemos titulado Visión y Propósito. Lo que estamos haciendo es simplemente hablar del propósito de Dios para nuestras vidas y cotejarlo con la visión que nosotros tenemos. Y semana pasada iniciamos. El título de la semana pasada era ¿para qué estoy aquí en la tierra? Probablemente decíamos que es la pregunta más importante que una persona puede hacerse. A manera de repaso, les comento qué es lo que vimos. Planteábamos esta pregunta y llegábamos a varias conclusiones. La primera de ellas es que todo comienza con Dios. Mencionábamos que hemos nacido por propósito de Dios y el Señor tiene planeados y contados los días que nosotros estaremos aquí. Entonces estamos aquí por Dios y estamos aquí para Dios. Entonces eso nos llevaba a la siguiente verdad, que no somos un accidente. Nuestra vida, aunque nos haya ido para el arrastre algunos, aún así tu vida no es un accidente. ¿Por qué? Porque Dios la ha planeado. Y como Dios la ha planeado, entonces tu vida tiene un propósito esencial. Hay una razón por la cual tu corazón late y tus pulmones se llenan de oxígeno. O ya ni hay oxígeno, ya es puro monóxido, pero por lo menos lo que haya lo respiramos. Pero hablábamos que este propósito nos lleva a la siguiente verdad, que es que entender que esta vida es meramente temporal y que hay un propósito que cumplir aquí, y también es una preparación para lo eterno que viene a nuestras vidas. Y más específicamente, ¿verdad? Todo este propósito se centra en 5 propósitos centrales: evangelismo, discipulado, comunión entre los hermanos de la iglesia, servicio, que es el ministerio de Dios, y definitivamente amar a Dios. Les digo algo, estos 5 propósitos no son 5 ideas que surgieron para hacer una plática o una serie padre. Si ustedes ponen atención a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, se van a dar cuenta que el evangelismo es un propósito central en el cristiano. El discipulado es un propósito central en la vida del cristiano. La comunión con los hermanos es la razón por la cual el Señor ha creado la iglesia. Y dentro de la iglesia hay un servicio que nosotros hacemos para Dios, pero hacia los hermanos, que le hemos llamado ministerio. Todos aquí tenemos dones y recursos que Dios nos ha dado, que debemos compartir con otros. Y finalmente, adorar al Señor. Le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el propósito número 1, lo que todo recae, es que existimos para adorar a Dios, existimos para la gloria de Dios. Entonces estos 5 propósitos no son haces que nos sacamos de la manga, son las áreas centrales por las cuales tú y yo debemos de vivir. Dicho todo esto, vamos a avanzar y vamos a tomar hoy el primer propósito. Nosotros nos vamos a guiar por nuestra visión. Tenemos ahí alcanzar. Alcanzar es la palabra que define nuestro propósito de evangelismo, y lo podemos poner de esta manera: fuiste creado con un propósito, y ese propósito es la misión de tu vida. Y la misión de tu vida es predicar el evangelio. Desde el instante en que tú te convertiste en un seguidor de Jesús, automáticamente te conviertes en una persona que es mensajero de Jesús, porque es imposible conocer a Jesús y no compartirlo con otros. Es imposible que tu vida haya sido transformada y no lo compartas con otro. Tú eres parte del plan que Dios ha diseñado para alcanzar el mundo. No tengo tanto tiempo de poner tantos versículos aquí, pero la Escritura dice que al Señor le ha placido que por la locura de la predicación la gente le conozca. Él se pudiera mostrar a las personas, pero Él ha querido mostrarse a las personas a través de ti y de mí. Esa es la misión de nuestras vidas. Yo sé que puede venir este tabú. Las gentes piensan, o muchos cristianos que no han llegado a estas verdades, piensan que solamente los pastores y los misioneros son los responsables de llevar el evangelio. Y de alguna manera yo quiero decirles, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque predicar el evangelio es la misión de todo aquel que ha conocido a Jesús. Punto.
La única diferencia entre un pastor y un misionero es que ellos han sido llamados por Dios a predicar tiempo completo, a no hacer otra cosa de su vida más que estar edificando el reino de los cielos. Sin embargo, cuando el Señor da la gran comisión, la da a todo aquel que ha creído. ¿Cuántos de ustedes han creído en Jesús como su Señor y Salvador? Mantengan su mano arriba. Entonces el Señor te ha comisionado. Te ha comisionado y te ha enviado. Ahí en sus Biblias nosotros tenemos que empezar con el pie derecho. Entonces vamos a Marcos 16:15. Yo sé que tantos de ustedes lo saben de memoria, pero es bueno ir a la Escritura. Y después de haber resucitado, Jesús estuvo un tiempo con sus discípulos, se mostró a tantos testigos más. Y Jesús está hablando con sus discípulos. Al ser nosotros discípulos de Él, también está hablando con nosotros. Marcos 16:15. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Permítanme hacer una aclaración. La Escritura no dice que las personas bautizadas no son salvas. Simplemente dice que las personas que no creen no son salvas. El bautismo es el paso inmediato después de la salvación. Si tú has creído en el Señor, no te has bautizado, anótate los siguientes bautismos, porque tú tienes que bautizarte en obediencia al Señor Jesucristo. Sin embargo, encontramos estos dos verbos, y en sí un verbo es una acción, es algo que tenemos que hacer. Y está esta palabra id, está esta palabra predicar. Dos verbos puestos de manera imperativa. Cuando el Señor Jesucristo les dice a ustedes como seguidores y a todo seguidor de Él a través de todas las épocas de la humanidad, cuando Jesús le dice a alguien: ve y predica el evangelio, no es una sugerencia, es una orden. No es una actividad de la iglesia Compasión Hospitales, no es algo más en el calendario de la iglesia, es la misión de tu vida. Es la misión de tu vida. Tú serías, con todo el respeto que me mereces, demasiado carnal y terrenal si tu vista está puesta en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en lo que tienes, y no volteas y ves la misión por la cual, el propósito por el cual Dios te ha puesto, no solo en la tierra, sino por el cual Él te ha salvado. En pantalla aparece Juan 20:21, lo vamos a citar varias veces. Jesús está diciendo: como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor te ha enviado. Y ojo con esto: si tú no has recibido la convicción de sembrarte tiempo completo para la obra de Dios, no te preocupes. Es muy claro el Señor cuando quiere hacerlo. A lo mejor tú dices: híjole, pues ¿cómo voy a ir a las naciones? No tienes que ir a las naciones. Déjame conectar lo que hemos estado hablando. Por alguna razón naciste mexicano. Por alguna razón estás en Ciudad Juárez. Si el Señor no te ha dicho explícitamente: ve a Brasil, no vayas a Brasil. Entiende que por alguna razón Dios te ha puesto como misionero en heroica Ciudad Juárez. Me gusta más decir heroica, se ve más padre, ¿no? En heroica Ciudad Juárez. Eres un misionero a este lugar. Él te ha enviado con esta misión. Muchas personas piensan que no tienen nada que compartir. Este pudiera ser un pretexto común. Dicen: no, pues es que yo ¿qué les voy a decir? Yo no sé nada, pues yo ¿cómo le voy a hacer? Hey, no es verdad. Mira, déjame decirte algo. Si tú has sido perdonado por Jesús, eras pecador, estabas perdido, Él te ha perdonado en su gracia. ¿Cuántos se identifican con esto? Todos. Levanta tu mano, no tengas miedo. El Señor te ha perdonado. Entonces tienes una historia que contarle al mundo. La gente tiene que saber cómo eras. La gente tiene que saber cómo
Cristo te ha perdonado. ¿Cómo lo conociste? En una reunión este viernes iniciamos esta dinámica y empezamos a preguntar: ¿tú cómo conociste a Jesús? La historia es interesante. ¿Tú cómo conociste a Jesús? La historia es impresionante. Yo no dejo de maravillarme cómo cada persona encuentra a Jesús de maneras diferentes, en circunstancias diferentes. Y quiero que te lleves esta idea central. No necesitas ser un pastor ni un misionero para predicar el evangelio. Tampoco necesitas específicamente ir a un instituto bíblico y graduarte con una licenciatura en teología para predicar el evangelio. Lo único que tú tienes que hacer es decirle a las personas cómo era tu vida, cómo Cristo te ha salvado y cómo esperas ahora su venida. Es todo lo que tú tienes que hacer. Para eso es la iglesia y el discipulado, para afinar algunos detalles más. Sin embargo, yo pienso tanto en la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio en el capítulo 8 de Juan, si lo estoy citando correctamente. En muchas maneras, de muchos temas, esa historia me ha impactado tanto. Piensa en esta mujer. Se presume que era una prostituta, por eso sabían qué y cómo. Por eso no pudieron traer o no quisieron traer a la persona con la cual ella estaba en adulterio. Pero piensa en esta mujer. Los 10 minutos después a que la gente se esparció, 10 minutos después a que Jesús le dijo: vete y no peques más. Piensa en esta mujer caminando por una polvorosa calle, tratando de entender lo que sucedió. Piensa en esta mujer entrando a una casa tipo choza y se sienta y la brisa del viento entra por la ventana y sigue pensando: vete y no peques más. Y llegan las vecinas chismosas. Levante la mano el que tiene una vecina chismosa. Yo tengo 2, estoy rodeado ahí. Dios los bendiga, las cambie, se las lleve o las queme. Bueno, total. Tocan las vecinas. Oye, Marta, María, yo estaba ahí, qué increíble, ¿qué pasó? Ella contesta: no sé qué pasó. Se le quiebra la voz y se pone a llorar. La abrazan. Al día siguiente va al supermercado. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay alguien. Es que no tienes idea de lo que me pasó. Estaba la gente con las piedras en las manos. Me iba a morir. Ya me veía muerta ahí tirada. Y de repente Jesús dice que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Nadie la aventó. Y 3, 4 más con su carrito de mandado ahí en Israel, oyendo la historia. ¿Será que esta mujer puede esconder lo que Jesús hizo en su vida? ¿Será que lo quiere callar? ¿No será que lo platica y la historia y se hace más vieja aún y sigue platicando la misma historia? Yo pienso que sí. Entonces yo quiero atender un asunto muy interesante, ¿verdad? Porque yo quiero que transformemos nuestro pensamiento y es probablemente el primer punto central en esta plática. ¿Alguna vez has sentido temor o inseguridad en predicar el evangelio? Levanta tu mano. Yo levanto la mano. Yo me quiero confesar delante de ustedes. Yo puedo pararme ante una multitud, chica o grande, y por el poder del Espíritu Santo creo que puedo dirigirme a las personas. Pero cuando yo estoy 1 a 1 con alguien, oh, mis hermanos, no tienen idea cómo tiemblo. Me hago viejo en el evangelio y todavía están esos nervios ahí. Todavía tartamudeo. Todavía digo: Señor, lléname de ese fuego, lléname de ti. No sé por qué me pongo tan nervioso o inseguro de llegar y hablar con las personas. Sin embargo, lo hago. El que yo me ponga nervioso no debe ser un impedimento para no hacerlo. Lo hago, lo he hecho por tantos años. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero callar lo que Jesús hizo en mi vida. Porque ese es el propósito central por el cual estamos aquí. Y piensa en esto: el miedo viene porque tienes, perdón que lo repita, miedo al que dirán. Tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a ser ridiculizados y le decimos: es que tengo miedo que rechacen al Señor. Te tengo noticias: el Señor no tiene miedo a ser rechazado.
¿Me explico? Él quiere mostrar su gloria, y por eso la gran comisión dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere no va a ser salvo. Y el Señor no tiene miedo a ser rechazado, porque nosotros tenemos miedo, porque nos preocupa el que dirán. Entonces, les quiero mencionar hoy 3 verdades en relación al Evangelio que van a ayudar a desvanecer tu miedo. ¿Estás listo? ¿Tiene alguien que tenga miedo? Ay, sí, ya muy valientes. Ahí les va pues. Primer verdad: si Jesús nos envía, es porque sabe que podemos hacerlo. Tan simple como se escucha. No es un Dios injusto. ¿Tú piensas que esta mujer sorprendida en el acto de adulterio, perdonada por la gracia de Dios, la primera mujer en la historia de Israel que no apedrean por adulterio, por la ley, la primera persona que la gracia la cubre, tú crees que esta mujer no está capacitada para ir y hablarles lo que sucedió en su vida? Absolutamente. Absolutamente, con solo vivir la experiencia, ella está lista. De manera que si el Señor te ha enviado, es porque Él sabe que puedes. Dijo el profeta Fonky: si Dios te ha dado la vida, es porque Él cree que puedes con ella. Ah, cómo me ha bendecido ese Fonky. Un día le voy a llamar, le voy a decir: gracias, hermano. Segunda verdad: Jesús o el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Y esta es una gran diferencia entre el temor y la pasión. Tu vida tiene temor cuando el Espíritu Santo no está en ti. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, tu vida es como la de un tigre hambriento, deseando salir a lo que tenga, como un toro, ¿verdad? Ahí en un rodeo, listo para la acción. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, la diferencia es abismal. Ojo con esto. Entonces, hay temor a ser rechazado. Esta es la principal evidencia o un síntoma en tu vida que te dice: necesito ser nuevamente lleno del Espíritu Santo. Piensa en Pedro. Pedro está ahí, a Jesús lo arrestaron. Una sierva dice: tú eres de sus discípulos, y Pedro tiene miedo. Ojo con esto, a este punto la vida de Pedro no está en peligro, solo su reputación, la vergüenza o el honor público, según lo quieras ver, de ser asociado con el escándalo de que Jesús fue arrestado. Pedro negó a Jesús. Pero si tú ves cronológicamente esto es antes del día de Pentecostés. Después del día de Pentecostés, el primero que se levanta es Pedro. De cobarde a líder de la iglesia primitiva. La diferencia está en un instante en que el Espíritu Santo viene a tu vida y te llena con ese fuego. En pantalla aparecen 3 versículos que nos van a ayudar a considerar esto. Ya lo habíamos mencionado, lo quiero poner nuevamente. Juan 20:21 aparecen en pantalla para ahorrar tiempo. Jesús está diciendo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Puedes ver la conexión? El Señor te envía y sabe que puedes con la misión, y aparte de eso te da el poder que desvanece el temor en tu vida. Te envía y te dice: recibe el Espíritu Santo. Hechos 1:8 aquí en pantalla, perdón. Muchos no sabemos este versículo ya casi de memoria, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cronológicamente viene con cuestiones de tiempo. Viene el Espíritu Santo a tu vida, y después ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos aquí, otros en Chihuahua, otros en otros lugares, pero el único mínimo común denominador es este: Él te ha enviado y tú recibes poder, y cuando recibes poder, entonces tú puedes testificar. Tú no puedes testificar si tú no tienes poder, y si tú no tienes el poder, muy probablemente es cuando viene el miedo, y quizás están los nervios, pero el poder de Cristo en ti te hace tomar la valentía
y decirle al mundo quién es Jesús. En pantalla aparece Hechos 4:29, voy a leer hasta el 31. Dice la escritura: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y quiero pararme aquí antes de leer el resto. En este punto del libro de los Hechos, si tú lo has leído o lo quieres leer con calma en la semana en tu casa, a este punto en el libro de los Hechos, el concilio de Jerusalén les estaba amenazando, les estaba intimidando que no predicaran el evangelio. Les estaban amenazando con encarcelarlos, azotarlos, y si tenían que hacerlo, los iban a matar si ellos predicaban el evangelio. ¿Cuál es la respuesta de este grupo de hombres llenos del fuego de Dios? Señor, mira sus amenazas. ¿Yo qué puedo hacer con estas amenazas? Continúo leyendo. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sigue después? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Déjame unir una cosa con la otra. Cuando Pedro negó a Jesús, tenía miedo del que dirán. La vida de Pedro, como dije ahorita, no estaba en peligro. En este punto de la escritura, la vida de Pedro estaba en peligro. Y aún así, había sido encarcelado. Ya a este punto Pedro había sido encarcelado, y aún así él se lanzó a predicar el evangelio. Él lo continuó haciendo los siguientes años de su vida, siendo azotado, encarcelado, y lo predicaba el poquito tiempo que podía estar fuera. Y lo encerraban y predicaba en la cárcel, y lo soltaban y predicaba en las calles. Pedro sabía que tarde o temprano iba a llegar su hora, y él solicitó ser crucificado cabeza abajo. Él sabía dónde iba la cosa. ¿Por qué no tenía temor de ser crucificado? Porque el poder y el fuego de Dios estaban en él. Si estás siguiéndome, hay una diferencia abismal entre tener miedo por el qué dirán ante una sierva, a tener esos nervios naturales y decir: llevo esto hasta sus últimas consecuencias. Él fue crucificado abajo por petición del mismo, cabeza abajo, porque dijo: no soy digno de ser crucificado como fue crucificado mi maestro. Nuestras vidas no están en peligro ahorita, mis hermanos. Ahorita. Si el mundo sigue como sigue, quién sabe qué va a pasar después. Pero entonces creo que se nos va a demandar mucho más a nosotros el no compartir el evangelio correctamente con tal libertad que nos ha sido dada. Tercer verdad: la gran comisión es una causa más grande que tú. Nunca jamás tu vida va a ser más importante que el evangelio, y tenemos que ser golpeados con esa verdad. El evangelio es una causa más grande que tu vida misma. El evangelio consiste en el conjunto de todas las vidas, la importancia de toda la humanidad, de manera que aún, lo voy a poner de esta manera, aún cuando no tuvieras el poder del Espíritu Santo, el Señor te ha dado, aún cuando no estuvieras capacitado, el evangelio es una causa más grande que tú. Los comunistas que no conocen la verdad se siembran por la causa y dan su vida por la causa, y no tienen al Espíritu Santo, pero entienden que el comunismo es una causa más grande que ellos mismos. Los hijos de Dios tenemos que llegar a este entendimiento también. Por revelación, por convicción, el evangelio es una causa más grande que tu vida. Y si estamos hablando de propósito, recuerda que tu vida tiene este propósito central. Tu vida existe para predicar el evangelio, de manera que el propósito de tu vida siempre va a ser más importante. Si Jesús no consideró su vida como más importante por encima del evangelio, sino que dio su vida, claro, para efectos de redención, solo Él lo podía hacer. Pero ojo con esto, o sea, Jesús no se aferró a su vida, y era Jesús, el Hijo de Dios. Si Él no consideró su vida como más alta que el evangelio, mis hermanos, nosotros
no tenemos a dónde orillarnos. Nunca jamás nuestras vidas o la comodidad de tu vida o tu temor o el tú estar cómodo van a ser objetivos más grandes por el cual nosotros hemos sido comisionados a la gran comisión. Entonces, si en algún momento tú tienes miedo a testificar o sientes dudas o sientes comodidad, si tú sientes estas características en ti, es tan sencillo. Después de estas 3 verdades, el temor desaparece. Después de estas 3 verdades, tú debes de entender que tú puedes hacerlo. Por eso te ha comisionado el Señor. Has recibido el Espíritu Santo. El Evangelio es una causa más grande que tú. Entonces haz lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Oraron. Y después de orar, ¿qué hicieron? Testificaron. Y luego los amenazaron. ¿Y qué hicieron? Volvieron a orar. ¿Te sientes inseguro? Ponte en oración. Sigue orando. Y ojo con esto. Yo sé que viene esta intriga del Espíritu Santo y cómo es esto. Mira, lo voy a decir, me dejan caminar otra vez en el filo de la navaja. Oren por mí, porque si me meto en cada problema, luego mi esposa va y me regaña allá en la casa. Ya ven cómo me grita. Pero con todo respeto, estos apóstoles no hicieron filas en una iglesia para recibir al Espíritu Santo. No digo que esto es malo, no digo que es incorrecto. Solo digo que de repente nos estereotipamos y nos encajonamos a que esa es la única manera en cómo recibimos el Espíritu Santo. Los discípulos no sabían, discúlpenme la palabra, ni qué rollo. Y Jesús les dijo: oren hasta que sean embestidos, cubiertos totalmente con el Espíritu Santo. Fueron y oraron por algo que ni siquiera sabían qué era. Pero ahí los tienes. ¿Qué, Pedro? ¿Qué onda? ¿En tu casa? Sí, pues ahí en mi casa. ¿A qué horas? A las 7, el lunes, sí, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí nos lo llevamos. ¿Qué llevo? No lleves nada, vamos a orar. Ahí nos vemos. A las 7 la oración. A las 7 la oración. ¿Qué vamos a orar? Lo que Jesús dijo: Señor, llénanos, envístenos con el Espíritu Santo. ¿Ya terminamos de orar? No, síguele. Pues a ver hasta cuánto aguantamos. Señor, llénanos con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hicieron filas, organizaron un congreso, se pararon ahí con mi pastor había todavía, ¿verdad? Pero con el sacerdote: oiga, pues sí, póngame las manos, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Oraron. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Solo. ¿Cómo supieron que era el Espíritu Santo? Pues por favor, tú te das cuenta en el momento. Tú dices: ¿cómo voy a hacer? Ve a tu casa, sigue orando y el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Y tú vas a saber en tu interior cuando el fuego de Dios está en ti. ¿O estoy diciendo tonterías? Todos lo sabemos, todos lo experimentamos. Mis hermanos, es más importante ir y salir que estar discutiendo en cómo y qué. Mis hermanos, siguiente punto: no podemos callar. ¿Estás de acuerdo conmigo? No podemos callar. Este concilio de Jerusalén los estaba persiguiendo y amenazando y encarcelando. Si en sus Biblias ustedes me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 4, yo empiezo a leer en versículo 15. Hechos 4, 15. Como dije, estaban amenazando a los discípulos. La escritura dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio, aquí en a Pedro y a Juan, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Déjenme hacer una pausa. Si ustedes, escúchenme bien, si ustedes vuelven a hablar de Jesús, no, les va a ir pero. Y a usted y a su vecino y a tu papá y a tu tío, y les gustó los latigazos, les vamos a dar más si lo vuelven a hacer. Váyanse de aquí o cárcel, y si no, no nos hagan enojar, porque así nos va a ir. Y ahí un hombre azotando cadenas, otro afilando su espada. A lo mejor
mal expresándolo, pero los intimidaron. La amenaza era real. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En otras palabras, Pedro y Juan dijeron: discúlpenos, pero vamos a obedecer primero a Dios y no podemos callar esto que está en nuestras vidas. No podemos callar. Tu vida es un testimonio viviente. Tu vida es una referencia de la gloria de Dios. El poder de Dios ya está en ti. Dios muestra su gloria y quiere darse a conocer a través de tu vida. Por tanto, tu vida y lo que Dios ha hecho en ti no pueden ser silenciados. No podemos callar. En pantalla aparece Mateo 5:14. Quizás en el entorno de esto entendemos con mucha más claridad lo que Jesús estaba queriendo decir aquí. Lo pongo en pantalla, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Solo denme tu atención. Dice Jesús: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. No se refiere a buenas obras de ayudar a una viejita a cruzar la calle. Se refiere al fruto natural de tu vida, de ser transformado cuando Jesús ha perdonado tus pecados y tú dejas de tomar alcohol y dejas de ir a lugares de perdición y dejas de juntarte con personas y empiezas a congregarte en una congregación y empiezas a leer la Biblia y dejas de decir groserías y empiezas a renovarte, empiezas a gastarte el chivo en vicios y empiezas a proveer para tu casa, empiezas a tratar con amor a tus hijos y con amor a tu esposa, empiezas a mostrar frutos naturales de transformación, y es cuando Jesús y la gloria de Dios se ve reflejado a través de tu vida. ¿Alguna vez has tomado un espejo y has usado la luz del sol normalmente lo hacemos para molestar a alguien, ¿verdad? Pero alguien lo ha hecho. El espejo no puede producir la luz, el espejo solo la refleja. Tú no puedes producir la gloria de Dios, solamente la reflejas. Sería incongruente encender una lámpara y meterla dentro del closet. ¿Para qué la encendiste? Sería incongruente que como hijo de Dios solo vivas recibiendo sermones de domingo, creciendo sin compartir. Estarías encendiendo la luz que Jesús encendió en ti, la estarías escondiendo en un closet. Mis hermanos, no podemos callar. En Romanos 18, si quieren lo leo para ahorrar tiempo. La escritura dice aquí en Romanos 8, empiezo a leer en delante. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. Déjenme hacer una pausa antes de leer el 14. La escritura dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay una gran diferencia entre invocar occidentalmente e invocar orientalmente. Les explico. En el contexto y en el idioma original, decir el que invocare es un clamor de auxilio. Para nosotros invocar es como repetir.
Invoca a Jesús, 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 eres salvo. Occidentalmente lo vemos así. Orientalmente, o tal vez en el escrito original, ellos están tratando de decir: si tú estás perdido totalmente, como leímos al principio en Isaías, he aquí, estoy perdido, soy hombre pecador. Y entonces tú invocas el nombre de Jesús porque es tu única opción de vida. Esto es a lo que ellos se refieren con invocar. Entendiendo esto, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ojo con el versículo número 8: cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Quieres que te diga qué significa todo esto que estamos leyendo en este pasaje? Muy simple. Solamente tienes que salir a la calle y decirles lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón háblala. Cerca está de ti la palabra. Lo único que tienes que hacer, este es el significado, lo único que tienes que hacer es decir con tu boca lo que hay en tu corazón. Así de simple es esto. Cuando tú valoras la salvación, tú hablas con otros de la salvación. Entonces permíteme hacerte unas preguntas, no las tienes que responder, solamente piensa en ellas. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que las personas que conoces vayan al cielo? ¿Las invitas a tu iglesia? ¿Compartes tu historia con ellos? ¿Les regalas un libro o un folleto? ¿Los invitas a comer? ¿Oras por ellos cada día hasta que sean salvos? Déjame leerte una carta. El relato es un poco largo, pero si tú me regalas tu atención, esta carta te va a inspirar. ¿Están listos? A ver, digan amén, por lo menos para... Despiértense, si alguien se duerme lo despiertan. Aquí vamos. Querido amigo, te estoy escribiendo para darte las gracias. Me hubiera gustado haberte agradecido personalmente, pero no sé dónde estás. Hubiera querido llamarte por teléfono, pero no sé cómo te llamas. Si conociera tu aspecto, te buscaría, pero tu rostro está difuso en mi mente. Sin embargo, jamás olvidaré lo que hiciste. Ahí estabas apoyado contra tu camioneta en el campo petrolero al oeste de Texas. Un ingeniero o algo así, un supervisor. Tu camisa limpia y planchada te hacía diferente a nosotros los obreros. En la jerarquía de trabajo tú eras el jefe, nosotros cavábamos zanjas. Tú inspeccionabas las tuberías, nosotros nos agrupábamos bajo la sombra, excepto por aquel día. Recuerdo que me pregunté por qué lo hiciste. Nosotros no lucíamos muy bien que se diga. Estábamos todos sudados, los rostros quemados por el sol, la piel negra por la grasa. Aquello, sin embargo, no me molestaba porque yo estaba ahí solo por el verano. Un estudiante ganándose algunos dólares colocando tuberías. Para mí era un trabajo de verano, para otros era una forma de vida. Tampoco éramos muy brillantes en nuestra conversación. El lenguaje que usábamos era rudo y vulgar. Después del almuerzo prendíamos un cigarro y comenzaban las bromas. Y en medio del juego te acercaste a nosotros. Yo pensé que había un trabajo que hacer y que no podías esperar unos minutos más. Y como todos los demás, protesté al verte venir. Te veías nervioso. Recargabas el peso de tu cuerpo en un pie y luego en el otro mientras empezabas a hablar. Muchachos, dijiste. Nosotros nos volteamos y te miramos. Yo, me gustaría invitarlos. Te estabas saliendo de tu zona de seguridad. Yo no tenía idea de qué pensabas decir, pero sí sabía que no tenía nada que ver con el trabajo. Quería decirles que nuestra iglesia tiene una reunión en esta noche. ¿Qué? No podía creerlo. ¿Estabas hablando de la iglesia? ¿Aquí? ¿A nosotros? Y me agradaría mucho si me acompañaran. Silencio. Un silencio que gritaba. El mismo silencio que se escucharía si una monja le dijera a una cantinera que quiere usar su burdel para celebrar una misa.
El mismo silencio que se escucharía si un funcionario del SAT invitara a los miembros de la mafia a un seminario sobre la integridad en el pago de impuestos. Algunos de los muchachos miraron el suelo, algunas miradas penetrantes, algunas risitas contenidas. Bueno, muchachos, eso era todo y si quieren venir, pues ahí me dicen, ahí me lo hacen saber. Después de que te volteaste y te alejaste, nos echamos a reír. Te llamamos reverendo, predicador. Te convertiste en el blanco de las bromas en ese día. Y estoy seguro que te diste cuenta. Estoy seguro que volviste a tu camioneta sabiendo que lo único bueno que hiciste fue hacer el ridículo. Amigo, si eso era lo que pensabas, tengo que decirte que estás equivocado. Por eso te escribo esta carta. He pensado en ti en esta semana. Pensé en ti al leer de alguien que se atrevió a hacer algo durante la hora de su almuerzo. Pensé en ti cuando leí la historia de un niño que le dio su almuerzo a Jesús en el capítulo 6 de Juan. No era mucho lo que este niño tenía, en realidad nada comparado con lo que se necesitaba para alimentar a 5,000 personas. Probablemente este niño tuvo que vencer el temor a hacer el ridículo, porque ¿qué era su almuerzo para tanta gente? Seguramente se preguntó si en verdad valdría la pena entregar su almuerzo. ¿Qué tan lejos se puede llegar con un almuerzo? Creo que esta fue la razón por la cual este niño no le dio su almuerzo a la gente, sino se lo dio a Jesús. Algo le dijo a este pequeño que si plantaba la semilla, Dios garantizaría la cosecha. Pero el niño no estaba mirando las cabezas de las personas adultas, él solamente estaba mirando a Jesús. Posiblemente tú hiciste lo mismo cuando tomaste esta decisión. No mucha gente nos hubiera considerado tierra fértil. Cualquiera hubiera guardado sus semillas para un terreno más prometedor. Pero Jesús te dijo que dieras, de modo que tú diste. Cuando pienso en esto, veo que tú y el niño de la historia tienen mucho en común. Ambos usaron su almuerzo para ayudar a otros. Ambos prefirieron la fe a la lógica. Ambos dibujaron una sonrisa en el rostro del Padre. Hay, sin embargo, una diferencia. El niño pudo ver lo que Jesús hizo con su almuerzo, pero tú no. Por eso te estoy escribiendo, porque quiero que sepas que al menos una de esas semillas cayó en una grieta fértil. Unos años más tarde, un estudiante de universidad estaba luchando con una importante decisión. ¿Lo haría? ¿Tendría el valor necesario de hacerlo? Entonces pensé en ti. Sentado en mi dormitorio, muy tarde en la noche, viendo de dónde sacaría el valor para hacer lo que tenía que hacer, pensé en ti. Pensé que tu amor por Dios había sido mucho más importante que tu amor por tu reputación. Pensé que tu sentido de obediencia había sido mucho más grande que tu sentido común. Recordé que te habías preocupado más por hacer discípulos que por hacer una buena impresión. Y cuando pensé en ti, tu recuerdo se transformó en mi motivación y regresé a casa. He contado tu historia docenas de veces a miles de personas y cada vez la reacción es la misma. La audiencia se transforma en un mar de sonrisas y las cabezas asienten en señal de comprensión. Algunos sonríen porque piensan en el ingeniero impecable de sus vidas. Recuerdan el vecino que les llevó el pastel, la tía que les escribió una carta, el profesor que les escuchó y los invitó al grupo de jóvenes, el amigo que los invitó a su iglesia, el desconocido que les llevó un burrito al seguro social. Lo estoy agregando. Otros sonríen porque han hecho lo que tú hiciste y ellos también se preguntan si su esfuerzo a la hora del almuerzo valió la pena. Tú te lo preguntaste. Lo que hiciste ese día no fue mucho y estoy seguro que te fuiste aquel día pensando que tu esfuerzo había sido en vano, pero no lo fue. Así que aquí estoy escribiéndote para darte las gracias. Quien quiera que seas, gracias por tu esfuerzo, gracias por el valor, gracias por ofrecer tu almuerzo a Dios. El Señor hizo algo con él y este almuerzo o este tiempo se convirtió en el pan de vida para mí. Con gratitud, Max Lucado.
Postdata: si por alguna asombrosa coincidencia lees esto y recuerdas aquel día, por favor llámame, te debo un almuerzo. Me ha impactado. Max Lucado ha sido una de las personas que más han influido en mi vida. Si tú no sabes quién es él, tú necesitas leer uno o dos de sus libros. Max Lucado ha escrito más de 50 libros de edificación e inspiración cristiana. Se han vendido más de 100 millones de copias de sus libros. Lo han considerado el predicador más influyente de América. Sus libros se han traducido a más de 54 idiomas diferentes y se han distribuido por todo el mundo. Un ingeniero tímido lo invitó a una reunión de la iglesia. Y lo que Dios hizo con esto, difícilmente lo podemos medir con palabras. Tú no estarías aquí si alguien no te hubiera invitado. Yo no estaría aquí si alguien no me hubiera invitado. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que las personas vayan al cielo? ¿Estará alguien en el cielo gracias a ti? Lo más probable es que cuando estés en el cielo alguien te toque en el hombro y te diga: hey, tú eres, gracias por el pan, gracias por el burrito, gracias por invitarme, gracias por ese desayuno de hombres, ese cafecito de mujeres, gracias por esa cena congregacional, se convirtió en el pan de vida para mí. En conclusión, la gran comisión es tu comisión. El evangelio es la misión de tu vida y tu vida tiene este propósito central. Mis hermanos, busquemos ser llenos del poder. No podemos callar. ¿Cuántos dicen amén a esto?